Continuando con el programa, presentamos a la doctora María Teresa Núñez Cardona, de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es bióloga y profesora de la Universidad de Xochimilco de México. Ella nos presenta su exposición sobre aislamiento y caracterización de bacterias rojas no sulfurosas provenientes del humedal de Mixtenquilla, Veracruz, México. Un aplauso para ella. Bueno, buenas tardes. Les agradezco esta oportunidad de compartir un poco del trabajo que estamos desarrollando en México. El título de este trabajo es Caracterización fenotípica. El fenotípica se refiere a las características de crecimiento, cultivo, la forma de las bacterias, ¿verdad? Al fenotipo, así como nosotros tenemos un fenotipo, las bacterias también lo tienen. Y que estas bacterias fueron aisladas de un humedal que se llama Mixtequilla, que está en el estado de Veracruz. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué son los humedales? Los humedales todos los conocemos, estamos en contacto frecuentemente con ellos, ¿verdad? Porque son sistemas que son definidos como sistemas que están entre acuáticos y terrestres. O sea, en algunas ocasiones son considerados como acuáticos porque temporalmente están, se inundan, ¿verdad? Son anegados, ya sea por ríos, por lluvias o por otro tipo de aportes. La siguiente, por favor. Estos humedales son muy importantes porque además de que son recursos hídricos, son ambientes donde albergan una gran diversidad de organismos, muchos de ellos que son endémicos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir endémicos? Que nacieron allí y que son propios de un lugar determinado. Entonces, también son reservorios, como les comenté, reservorios importantes de agua, ¿verdad? Los pantanos son un ejemplo de ellos y que en gran medida proveen de este recurso hídrico y proveen a las grandes ciudades de agua. Entonces, por ello, además de eso, son importantes porque allí hay una gran acumulación de materia orgánica, pero no únicamente eso, también debido a la gran cantidad de materia orgánica que hay en los sistemas y que se genera a partir de organismos muertos, ¿verdad? Se generan gases con efecto invernadero, como es el dióxido de carbono. Hace rato nos comentaron algo acerca de este gas, que es un gas que está en gran medida contribuyendo al cambio climático global. No nada más ese gas, sino también el metano, que es producido por un tipo de bacterias. ¿Por qué otras razones son importantes estos humedales? Bueno, porque también acumulan metales pesados que son muy perjudiciales para algunas plantas, ¿verdad? Que crecen en estos humedales cuando se secan. Y también, como ya les comenté, albergan una gran cantidad, son muy biodiversos. Es más, se les dice que rivalizan con las selvas tropicales. La siguiente, por favor. Pero bueno, en estos ambientes acuáticos tenemos una gran cantidad de microorganismos. Bueno, una gran cantidad de microorganismos, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? Una gran cantidad de microorganismos. Dentro de ellas están las bacterias púrpuras, que son las que están de este lado, las púrpuras verdes y rojas, sulfurosas y no sulfurosas, que son precisamente de las que yo les voy a hablar. Bueno, cuando dicen bacterias, todo el mundo piensa que las bacterias todas son perjudiciales, ¿verdad? Sin embargo, vamos a ver que estas bacterias de las que hemos estado trabajando desde hace años en México, no hay especies que sean patógenas, no se conocen especies patógenas. Eso las hace útiles para una gran cantidad se les da diferentes usos, desde los industriales, que eso ya se los mencionaré más adelante. Entonces, de todas estas bacterias, vamos a hablar de las bacterias
verdes y púrpuras, que generalmente se encuentran en las partes profundas de los cuerpos de agua, porque, como vamos a ver más adelante, son microorganismos que son anaerobios. ¿Qué quiere decir que sean anaerobios? Que no utilizan oxígeno. La siguiente, por favor. Entonces, la siguiente. Entonces, el objetivo de este trabajo es conocer la estructura y la función de las bacterias fotótrofas en zonas anegadas de la Mixtequilla, Veracruz. Esta es la zona de estudio, perdón, creo que esta no es la presentación, no está completa, ¿verdad? Esta es la zona donde estuvimos trabajando. Es una zona que es anegada por dos ríos, el Llanete y el río Camarón, que se encuentran en la zona de Mixtequilla, que es una zona ubicada en las costas de Veracruz. La siguiente, por favor. Entonces, se colectaron muestras de agua de la superficie y del fondo de estos cuerpos de agua. La siguiente. Perdón, es que no es la presentación, no está completa. ¿No tendrá otra? El problema técnico que tuvimos, retomamos la exposición anterior de María Teresa Núñez Cardona. Bueno, les agradezco su atención y su paciencia para escucharme. Entonces vamos a continuar. Yo creo que, bueno, esto ya lo habíamos explicado un poquito acerca de los humedales. Este es el grupo con el que vamos a estar hablando, ¿verdad? De las bacterias verdes y rojas del azufre y no del azufre. La siguiente, por favor. Bueno, entonces estamos hablando de las bacterias fotosintéticas. Ya les había comentado que son anaerobias, ¿sí? Por ello son difíciles de trabajar. Generalmente, si las bacterias que les acaban de explicar hace un momento tardan 24 horas, estas a veces tardan entre meses, y hemos tenido algunas de fondos marinos que han tardado años para que se pueda observar crecimiento, ¿verdad? Entonces son bacterias anaerobias y son anoxigénicas. ¿Qué quiere decir que sean anoxigénicas? Que aunque son fotosintéticas como las plantas, no producen oxígeno, ¿sí? Entonces, cuando decimos bacterias fotosintéticas, todo el mundo piensa, bueno, pues producen oxígeno. Esto es al contrario. El oxígeno inhibe la producción de pigmentos. Más adelante vamos a ver algunas imágenes de cómo crecen estos organismos, ¿verdad? Entonces, tenemos las bacterias rojas, que son conocidas también como púrpuras, sulfurosas y no sulfurosas. Y tenemos las bacterias verdes, que también se dividen en sulfurosas y no sulfurosas. Bueno, las plantas, como ustedes saben, presentan clorofila A, ¿verdad? Clorofila A, B y C, que por allí nos venden de algunos chicles con clorofila. No sé si aquí haya también, yo creo que en todos lados hay chicles con clorofila. Estas bacterias, en lugar de clorofilas, tienen unas llamadas bacterioclorofilas que hacen la misma función, el de captar la luz para precisamente realizar la fotosíntesis. Entonces, ¿qué es lo que necesitan los organismos oxigénicos, como las plantas, ¿verdad? Necesitan una fuente de carbono, que es el dióxido de carbono, y también necesitan donadores de electrones, que en este caso hay una lisis, un rompimiento del agua, ¿sí?, para generar precisamente oxígeno como resultado de esta fotosíntesis. Estas bacterias no hacen todo ese, bueno, hacen el mismo proceso, pero la molécula de agua es cambiada por parte de las bacterias sulfurosas por estos compuestos, como el sulfuro de hidrógeno. El sulfuro de hidrógeno, ustedes saben que se genera a partir de la degradación de materia orgánica y que se da en los fondos o a veces en algunos charcos, ¿verdad? Se ve y más bien huele un poquito feo, ¿verdad? A huevo podrido. Este sulfuro de hidrógeno, precisamente este grupo de microorganismos son capaces de eliminarlo. Algunas otras formas, como el azufre, aminoácidos como la metionina, la cisteína, también pueden ser utilizadas para realizar la fotosíntesis. Las bacterias no sulfurosas, que son precisamente las que estamos presentando en este trabajo, pues antiguamente o anteriormente, hasta la última, principios de este siglo, están conformadas dentro de la familia Rhodospirinaceae, ¿verdad? Actualmente están distribuidas en 8 familias diferentes y comparten características
con bacterias, algunas que sí son patógenas, ¿verdad? Para realizar la fotosíntesis, pues utilizan acetato, succinato, son algunos de los ejemplos, y estos son resultado precisamente de la degradación de la materia orgánica por otras bacterias. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, nuestro objetivo fue aislar, caracterizar fenotípicamente cultivos de bacterias rojas no sulfurosas provenientes de muestras de agua colectadas en el humedal de la Mixtequilla. Bueno, la siguiente, por favor. Este humedal de la Mixtequilla les había comentado que se encuentra en el estado de Veracruz, ¿verdad? Y se inunda en junio, durante los meses de junio y noviembre, y en este lugar hay un animalito, ¿sí? Crustáceo que se llama Procambarus acanthophorus. Aquí estaba el nombre, perdón, Procambarus acanthophorus. Crustáceo, cuando es anegada, este humedal es utilizado, es colectado por los pobladores para comercializarlo. Entonces es una fuente muy importante una fuente económica muy importante para los habitantes de la región. Podemos ver zonas muy secas como estas, y entonces cuando está seco este lugar, ¿sí? Estos potreros, entonces la gente se dedica al ganado, ¿sí? Por eso es tan importante. La siguiente, por favor. Entonces, las muestras de agua fueron colectados en estos dos potreros, uno denominado Llanete, el otro Rufino, y los cuales son separados por este río que se llama el río Camarón. Este río Camarón recibe aportes de agua marina, ¿verdad? Entonces también tiene podríamos decir, una microbiota y una biota muy particular, una biota que le permita, más bien que capaz de soportar estas condiciones amplias, ¿sí? A veces para nosotros el cambio de la salinidad puede ser no afectarnos tanto, ¿verdad? Si le agregamos un poquito más de sal a la comida, pues quizá no pase nada, pero para los organismos pequeños un cambio de salinidad es muy importante, sobre todo los que se encuentran en los cuerpos de agua. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué hicimos para cultivar a nuestros microorganismos? Bueno, utilizamos un medio de cultivo, ¿sí? Todos los organismos vivos necesitan minerales, necesitan sales, necesitan una serie de elementos, vitaminas que les permitan desarrollarse, tener las condiciones adecuadas para sobrevivir en condiciones, esas son de laboratorio, ¿verdad? Entonces, como les comenté, para incubarlos, para hacerlos crecer, les colocamos luz. Hace rato nos estaban comentando algo acerca de la luz. Estos no utilizan luz fluorescente, tiene que ser luz incandescente, que son las bombillas que tenemos generalmente en casa, ¿verdad? Que son de luz amarilla. Y entonces se les coloca un ciclo, así como nosotros dormimos, pues también las bacterias tienen un ciclo de luz, necesitan un ciclo de luz y un ciclo de oscuridad. A temperatura ambiente, y como les había comentado, esto se hace, las dejamos crecer durante 30 días para poder observar su crecimiento. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, para caracterizarlas, bueno, consideramos su morfología celular, se hicieron el análisis de sus pigmentos fotosintéticos, tanto en vivo como esos pigmentos extraídos con metanol. ¿Por qué? Porque estas dos técnicas nos ofrecen información diferente, ¿verdad? Entonces también otra forma de caracterizarlos una de las herramientas utilizadas para su caracterización es la utilización de compuestos orgánicos. Estos son cultivos líquidos de bacterias fotosintéticas, ¿verdad? Cualquiera que vería, pues no sé, si un agua de tamarindo, no sé si alguna cosa así, ¿verdad? Pero menos bacterias. Ya les comenté que no hacen algo, no son perjudiciales. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, como estos organismos son anaerobios, ¿sí? Estas son las bacterias que se observan una vez que aplicamos una técnica que es vaciar una gelatina, o que nosotros conocemos como agar. Se vacía en esta caja de Petri, es una plaquita de vidrio que es ampliamente conocida por los microbiólogos, y en la cual las colonias crecen incluidas, ¿verdad? Es como si le colocáramos una gelatina, una fresa, pues allí va a estar la fresa allí incluida en el agar. Pues aquí están las bacterias que van creciendo, ¿verdad? Y como ya les había comentado, son anaerobias. Pues a esta placa con agar, sobre la superficie se le coloca una placa
de cera para que no haya entrada de oxígeno, porque si no, no forman pigmentos y mucho menos van a crecer, ¿sí? Entonces, las incubamos a la misma temperatura, etcétera, como les había comentado anteriormente. La siguiente, por favor. Bueno, para conocer qué tipo de sustratos o qué necesitan para crecer, en dónde crecen mejor, se ensayaron 20 compuestos diferentes, más un blanco sin sustrato. ¿Por qué? Porque nosotros queremos saber si utilizan o no determinados sustratos, entonces tenemos que tener un blanco, y el blanco se hizo sin sustrato porque cuando hay una mayor producción de bacterioclorofila A, que aquí está este pico es el que utilizamos, ¿sí? para calcular la concentración de bacterioclorofila mediante esta fórmula, ¿verdad? Entonces necesitamos un blanco, porque si crece lo mismo en el blanco sin sustrato que con sustrato, pues entonces quiere decir que no necesita nada, ¿verdad? Entonces, pero si hay un mayor crecimiento, pues obviamente, con el sustrato, obviamente, quiere decir que le favorece ese sustrato para poder desarrollarse. ¿Y por qué es importante saber con qué sustrato o qué sustrato es el que más utilizan? Porque más adelante les voy a explicar, sí, pero esos organismos son ampliamente utilizados en diferentes ámbitos. Entonces, bueno, los hicimos crecer en tubos de ensayo, los metimos a centrifugar, se hizo una extracción, con un espectrofotómetro se hicieron las lecturas, se obtuvo este tipo de ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó, espectros, ¿verdad? ¿Sí? Y estos son los picos los máximos de absorción, ¿sí? Que son estos piquitos, ¿sí? Todos estos son los que marcan eso. Pero el que más nos interesa es el que donde absorbe la bacterioclorofila A, porque es con la que podemos cuantificar la concentración de bacterioclorofila. La siguiente, por favor. Los resultados, ¿qué fue lo que obtuvimos? Bueno, pues obtuvimos cultivos de color café, rosa y rojo, que son característicos de las bacterias rojas fotosintéticas. A veces podemos observar, en lugar de café, del color café o marrón, se pueden observar rojos o púrpuras. Entonces son bastante vistosas, ¿no? En todos los cultivos se observó la presencia de bacilos de este tipo, ¿verdad? O de estas formas, y todas con respuesta negativa a la admisión de Gram, que todas son esas características. La admisión de Gram negativa es una prueba que los microbiólogos utilizamos para poder diferenciar entre un tipo de bacterias y otras, ¿no? Es una forma de clasificarlas inmediata. La siguiente, por favor. Estos son todas produjeron bacterioclorofila A, porque hay algunas que producen bacterioclorofila E, y además algunos pigmentos, ¿sí? Como la espiroxantina y el licopeno, que ahora ya por allí ya algunos han de estar un poquito más familiarizados con este término, porque este es un anticancerígeno que se encuentra también en el jitomate. Comparto la observación que nos que hicieron en la ponencia anterior, de que actualmente se utilizan una gran cantidad de medicamentos antibióticos que definitivamente lo que hacen es dañar a veces el hígado o algunos otros órganos, y no necesariamente nos van a beneficiar, sino a corto plazo, ya ni siquiera a largo plazo, pueden causar más daño que el beneficio que nos proporcionen, ¿verdad? En México actualmente ya están prohibidos los antibióticos, precisamente sin receta médica, no se venden si no hay una receta médica de por medio, y además nos retiran la receta médica. Entonces estas bacterias producen este anticancerígeno, que se encuentra también en el jitomate, y en otros países se comercializa ampliamente, ¿verdad? En nuestros países como que todavía es muy difícil. Por lo menos creo que no conozco en México a alguien que trabaje este tipo de bacterias, que son por demás interesantes. Entonces, ¿por qué los espectros? ¿Se acuerdan que les comenté que fueron in vivo y extraídos? Vamos a ver que estos son característicos de una bacteria determinada, de un grupo determinado, y estos van a ser iguales, van a ser del mismo tipo para grupos o especies diferentes. Entonces siempre se utiliza para caracterizar fenotípicamente las bacterias fotosintéticas el análisis de sus pigmentos in vivo. Entonces estos son
A todas estas longitudes de onda absorbe las bacterias fotosintéticas. Los microorganismos como algunas microalgas que fotosintetizan igual que las plantas superiores, ¿verdad? Solamente absorben a una determinada longitud de onda. Estas prácticamente barren todo el espectro de luz. ¿Se acuerdan que hace rato nos lo presentaron? ¿Verdad? Las bacterias absorben el rojo, el infrarrojo, en el visible, en todos los, hasta 1050 nanómetros. Entonces son grandes optimizadores de la utilización de la energía. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles fueron los compuestos que estos organismos más utilizaron, o mejor utilizan? Pues el propionato, el piruvato, el succinato, el acetato, y todos estos compuestos, ¿sí?, son productos de la degradación de materia orgánica. Es más, el etanol actualmente lo quieren obtener a partir de la degradación de materia orgánica de basura, por ejemplo, precisamente porque es un compuesto de desecho de muchas bacterias, de un gran número de bacterias, ¿sí? En la naturaleza tenemos la respuesta a nuestros problemas energéticos, precisamente. Entonces, ¿qué es lo que no utilizan? Pues bueno, o utilizan poco, la glucosa, la fructosa, la maltosa, que si ustedes se dan cuenta, son los mismos compuestos que hace un rato nos acaban de mencionar, que son utilizados por otro tipo de bacterias, como son las enterobacterias, que son las que nos causan daños importantes, serios de salud. Entonces estas, pues la verdad no compiten con ellas, ¿verdad? Pero sí son capaces de utilizar lo que estas desechan, otros microorganismos desechos. No hay una competencia. Creo que conviven mejor que los humanos, las bacterias, ¿verdad? La siguiente, por favor. Bueno, estos microorganismos son capaces de utilizar diferencialmente a cada uno de estos sustratos, y esto es precisamente lo que a final de cuentas nos permite caracterizarlas e identificarlas, ¿verdad? Decir, bueno, esta es una Rhodobacter, esta es una Rhodopseudomonas, etc. Ahora sí que es su cartilla de identidad, es su huella digital, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos resultó. La siguiente, por favor. Entonces, de acuerdo con algunos autores, pues estos microorganismos pues pueden ser Rhodopseudomonas, Rhodobacter, Rhodobium, etc. La siguiente, por favor. Bueno, unas conclusiones así muy generales, ¿no? Las técnicas que nosotros aplicamos para el crecimiento de esos microorganismos, pues sí, fueron eficientes, ¿verdad? Todas presentaron una respuesta negativa a la tinción de Gram. Si hubiesen sido positivas no pertenecerían a este grupo, ¿verdad? Producen bacterioclorofila A, y el benzoato es un sustrato menos utilizado como fuente de carbono, o sea, este compuesto no les es útil para realizar la fotosíntesis. La siguiente, por favor. Bueno, pero ¿por qué son importantes estas bacterias, verdad? No puede decir, hacemos investigación, ¿verdad? Pero ¿para qué sirve? ¿Sí? Porque si no le encontramos utilidad, a veces no nos hace felices, nos tiene que hacer felices lo que hacemos. Entonces tenemos que buscar algo, ¿sí? Y dentro de sus grandes bendiciones, la siguiente, por favor, es que, bueno, pues son fijadoras de nitrógeno, ¿sí? El nitrógeno es uno de los gases más abundantes en la atmósfera, pero no por eso está disponible para todos los organismos vivos. Solamente hay grupos determinados de microorganismos capaces de fijar este nitrógeno, ¿verdad? El cual es muy importante para la producción de proteínas, ¿verdad? Sin esta fijación de nitrógeno, si nosotros no comiéramos alimentos con nitrógeno, pues no podríamos sintetizar, producir proteínas en nuestro cuerpo. Producen biocombustibles. Un ejemplo de ellos es el hidrógeno. Ya nos hablaron también en otras por la mañana de la importancia de este elemento. Este hidrógeno, ¿sí?, es un biocombustible que además es muy benéfico, es muy noble, podríamos decirlo. ¿Por qué? Porque en lugar de que se produzca dióxido de carbono que participa en el calentamiento global, ¿verdad?, lo que se produce es agua. Entonces es una muy buena alternativa, ¿sí?, estos microorganismos para producir biocombustibles.
acumulan metales pesados. En los humedales en especial hay una gran acumulación de metales pesados y son precisamente esos microorganismos junto con otros los que permiten, ¿sí?, precisamente la acumulación de metales pesados, y de alguna manera se eliminan estos elementos que desfavorecen el crecimiento de plantas y el crecimiento de otros organismos. Es más, las plantas empiezan a crecer pequeñitas en lugar de crecer a su tamaño normal. Entonces lo que hacen la presencia de estos metales es precisamente disminuir el crecimiento de las plantas. Entonces también por eso son importantes. Hay producción de biofertilizantes, ¿verdad? Los biofertilizantes comerciales lo que hacen es degradar los suelos. Generalmente hay pérdidas económicas enormes precisamente por el uso de fertilizantes comerciales, que son compuestos químicos sintetizados y que al final de cuentas van a terminar con la erosión del suelo. Más bien van a erosionar los suelos, o sea, los hacen inhóspitos, ¿verdad? Los empobrecen, y precisamente, ¿sí?, estos microorganismos producen biofertilizantes. Uno de ellos es el ácido aminoleucínico, me salió, siempre me equivoco, ¿verdad? Y el ácido indolacénico. Los dos son reguladores sirven para regular el crecimiento de las plantas, para la germinación de semillas, y actualmente hay una gran tendencia de utilizar a estos microorganismos para producir precisamente estos biofertilizantes que no dañan la tierra, ¿verdad?, y que favorecen el crecimiento. Si ya un humedal, de por sí ya el cambio o la pérdida de un cuerpo de agua para transformarlo en pastizales, que eso es una tendencia del mundo, ¿verdad?, o si no hacen crecer animales, lo que hacen es permitir los asentamientos humanos, ¿sí? Entonces ya hay una pérdida tremenda de suelos en el mundo, y estos organismos, ¿sí?, lo que hacen es enriquecerlo. Con estos dos, son dos ejemplos de compuestos que pueden ser utilizados como biofertilizantes gracias a que estos microorganismos nos producen, ¿sí? Todavía no. Entonces, y también producen vitaminas y además biomasa celular. ¿A qué se refiere con biomasa celular? Bueno, pues al crecer, ¿verdad?, al reproducirse, lo que están produciendo es biomasa a través de la fotosíntesis, que es energía, pues, que es gratuita, ¿verdad? Entonces, esos microorganismos son utilizados en la acuacultura para alimentar a los animales, no sé, a larvas de peces, y obviamente en los sistemas naturales también favorecen el crecimiento de crustáceos como el que yo les mencioné, que en estados larvarios pueden alimentarse de este tipo de organismos. Entonces, estos son solamente algunos de los ejemplos del grupo de bacterias rojas no sulfurosas que son capaces de producir, ¿sí?, que se pueden obtener a partir de esos microorganismos. Y bueno, hay algunos otros ejemplos como cicatrizantes, que no son propiamente para la agricultura, ¿verdad?, pero son utilizadas también. Hay una patente, hablando de las patentes que mencionaban hace un rato, en China, en Vietnam o China, tienen una patente de la utilización de estos microorganismos como cicatrizantes. Los utilizan como cosméticos para cubrir daños producidos por quemaduras, Entonces, realmente la aplicación de estos organismos es muy amplia, poco conocida, ¿verdad? No sé si les preguntara quién las conocía, no sé quién quiere levantar la mano. ¿Ustedes sí las conocían? Pero muy poca gente las conoce, ¿verdad? Porque son muy poco, como son difíciles de trabajar, no todo el mundo se acerca a su estudio, pero son realmente unos microorganismos fascinantes, y son, desde mi punto de vista, grandes optimizadoras de energía. Pues les agradezco mucho su atención y pues su paciencia. Agradecemos la exposición de la doctora María Teresa Núñez Cardona y le invitamos a la mesa de honor para recibir su certificación. Muy cortita porque estamos cortitos de tiempo. Pues es un tema bastante amplio. Yo no estoy de acuerdo, ¿verdad?, porque considero que
que la naturaleza tiene la solución y lo único que posiblemente se pueda llegar a generar es la pérdida de genes nativos y el desplazamiento de estos genes nativos por genes que han sido modificados. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno, cuestión es muy amplia, ¿verdad?